Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Oye, pero qué sabrosito sonó eso. Si usted la viera, un tema de Jorge Luis Chacín interpretado con un sentimiento y una vocalización de verdad bastante buena y un ritmo on plot que sonó pues bien sabroso para iniciar así esta edición vespertina de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras enlazadas para llevarlas a ustedes información, 4 de ellas en Colombia, una en Aruba. También nuestro Facebook Live que nos permite estar en cualquier parte del mundo, así que estamos a disposición de la audiencia. Nuestras redes sociales, nuestra plataforma web, es decir, toda una estrategia de comunicación que nos permite llegar a usted por diversos canales y diversas vías. La producción de este programa está a cargo de Vanessa Chacón. También está Camilo García, quien nos apoya en redes sociales y el apoyo técnico necesario para la transmisión. También se encuentra en este momento Alex Meneses en los estudios de la emisora Radio San José de Cúcuta y nos va a acompañar durante la primera hora de este programa. Así que, y su amigo, lógicamente, Alas Peralta, que les lleva a ustedes los comentarios de estas informaciones principales. Obviamente, pues hay un gran movimiento de información debido a que, qué casualidad o qué sorpresa, la Asamblea Nacional del régimen de facto, la ilegítima Asamblea Nacional, ha anunciado que liberó de toda responsabilidad al hoy procesado y preso Víctor Aular, es vicepresidente de finanzas de PDVSA. La Asamblea Nacional del régimen de facto liberó de toda responsabilidad al hoy procesado y preso Víctor Aular, expresidente de finanzas de PDVSA. En ese contexto, el abogado Zaid Mundarain publicó un documento vía Twitter que indica que José Brito, como presidente de la Comisión Investigadora de la Asamblea Nacional Chavista, liberó de toda responsabilidad a Aular al decir que este pues no tenía vinculación con el caso de corrupción de PDVSA y encima de todo suspendió toda investigación en su contra. Ahora yo me pregunto una cosa. ¿Será que ese es el pago a Aular por su confesión en contra y declaración en contra de las anteriores autoridades de PDVSA? ¿Será que Aular, a cambio de esa confesión y ese ataque al expresidente de Petróleos de Venezuela, tenía como garantía que lo empezaran a exculpar primero en la Asamblea Nacional y luego en la Fiscalía del Ministerio Público? ¿Será que el señor Aular no era el cómplice necesario para poder hacer este proceso, como toda la directiva de PDVSA? Toda la directiva de ese momento de PDVSA, entre las cuales se encontraba el hermano del señor Chávez y además el propio actual presidente de facto, Nicolás Maduro, ¿será que no eran cómplices necesarios en este proceso? Pareciera que no. Para la Asamblea Nacional allí no hay nada que ver de responsabilidad y él lo libera de responsabilidades en una situación de verdad bastante sospechosa, por decirlo menos, dentro de este proceso de pelea del chavismo que se está tirando el señor Nicolás Maduro y el entonces presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Ahora, después de una muy larga lucha por la defensa de sus derechos como procesado, el líder del movimiento Tupamaro, José Pinto, fue beneficiado con una medida sustitutiva de privación de libertad de casa por cárcel debido a su delicado estado de salud y obviamente su edad, más de 70 años. En un mensaje publicado en Twitter, el secretario del Partido Comunista, Óscar Figuera,
Señaló, hemos conquistado una nueva victoria de la constancia, la firmeza, la unidad y combatividad de las corrientes populares y revolucionarias. José Tomás Pinto ha recibido una medida sustitutiva de privación de libertad. El dirigente izquierdista es acusado por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y motivos futiles e innobles en el grado de coautor, así como privación ilegítima de libertad y agavillamiento. El pasado 10 de junio del 2020 fue encontrado el cuerpo del adolescente George Soto Berroterán en la hacienda de la Tupareña, la cual es propiedad del líder Tupamaro. Según las investigaciones policiales, el homicidio tuvo lugar el 23 de mayo del 2020, cuando los escoltas de Pinto sometieron y golpearon hasta la muerte a la víctima por haberse negado a agredir a un pescador que junto a él laboraba para José Pinto. Es la versión policial. Asimismo, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó radicar en el Circuito Judicial Penal de la ciudad de Caracas la causa seguida a los miembros de los Tupamaros José Pinto Marrero, José Fidel Blanco, Jesús Sánchez Roquet y José Manuel Ibarra por la presunta comisión de delitos de homicidio intencional calificado con alevosía. Pero, ¿qué pasa con los Tupamaros? Los Tupamaros dicen que esto no es sino una persecución por parte del gobierno, una manera de meter preso a sus líderes y de someter a la organización a una persecución política como otras organizaciones en Venezuela. Y esto lo estaría haciendo el régimen de facto de Nicolás Maduro, debido a las críticas que los Tupamaros lanzaron en su momento en contra de este régimen. Una situación de verdad que sin duda alguna demuestra cómo las corrientes de la izquierda radical venezolana se han dividido unas a favor, otras en contra del presidente de facto, Nicolás Maduro. Y el diputado de la Asamblea Nacional Legítima, Lawrence Castro, destacó el alarmante colapso nacional producto de las lluvias debido a la falta de inversión y previsión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Escuchemos al diputado de la Asamblea Nacional Legítima, Lawrence Castro. Bueno, hoy debemos hacer referencia a la crisis que ha sufrido el Estado Mérida desde que el chavismo gobierna nuestro país, en donde hemos sufrido directamente los embates de las lluvias por falta de mantenimiento de nuestros cauces, de nuestros ríos, por la indiscriminada deforestación que ha sufrido nuestro Estado y, por supuesto, la corrupción y la no inversión de recursos en un sistema de prevención de desastres. Nosotros hoy tenemos en el Estado Mérida situación, en este año hemos tenido situación en la zona panamericana del Estado, dejando incomunicado por varias semanas y hasta por meses las carreteras en donde no se ha reconstruido los puentes que producto de las lluvias y por el poco mantenimiento de los puentes se han colapsado, y hoy en toda la carretera hacia el estado Táchira todavía permanecen puentes de guerra y hasta se pasa por trochas, pasando por ríos, dañando los vehículos. En este momento tenemos una situación en la zona del Páramo en donde se ha derrumbado la carretera a la altura del municipio Rangel, en donde también hemos visto cómo el régimen ha sido ineficiente para poder atender este tipo de desastres. Nosotros debemos decir que en la zona del Valle del Mocotíes también hemos sufrido permanentemente el miedo de los que hoy viven en Tovar, Santa Cruz, Bailadores y Sea, la incertidumbre después de que cae una lluvia, de que vuelva a haber una vaguada. Y esto sencillamente lo debemos señalar a que continúa un régimen que poco le importa los venezolanos, en donde el dinero se invierte en propaganda comunista, en propaganda
para decir que Venezuela cambió, pero hoy los venezolanos no tenemos certidumbre a la hora de tener un desastre. No hay sistema preventivo, no hay un sistema que le dé certeza a los venezolanos y a los merideños que haya prevención de estos desastres climatológicos, que productos de fenómenos climatológicos. Nosotros lo señalamos y decimos que el régimen de Nicolás Maduro continúa poniendo en peligro a nuestra región. Bueno, es la situación entonces que ocurre denunciada por este parlamentario de la Asamblea Nacional sobre las condiciones de la infraestructura venezolana afectada, muy afectada por las recientes lluvias, las recientes vaguadas que han ocurrido en el país. Bueno, y con este tema iniciamos el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy, en la edición vespertina de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Venezuela fue incluida nuevamente en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre intimidaciones y represalias. El informe incluye casos de 42 países, 12 de ellos miembros del propio Consejo de Derechos Humanos, entre los que figura Venezuela, candidato que le renueven la membresía por 2 años más. Esta vez el secretario general ha incluido la situación de Venezuela, mencionando los recientes casos de las abogadas defensoras de los derechos humanos Teresli Marabé Waskier, Karen Carusi. También ha reportado sobre las nuevas situaciones ocurridas en los casos bajo seguimiento, como la jueza María Lourdes Afiuni. También el representante del caso del concejal Fernando Albán. Adicionalmente ha referido el caso de la Organización Humanitaria Sur Positivo y de sus 5 miembros, Johan Manuel León Reyes, Jordi Tobías Bermúdez Gutiérrez, Lainers Cristian Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ramón Ferrebus Cabrera. Finalmente se refirió a los actos de represalia contra el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Foro Penal y Provea. El informe señala que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y los titulares de mandatos siguieron preocupados por la legislación que obstaculiza la labor de las organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales se enfrentan a procesos penales relacionados con su trabajo, incluso por la ejecución de sus programas humanitarios de las Naciones Unidas. En el documento se señala que las ONG, los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación y los activistas de derechos humanos informaron que habían limitado o cesado sus actividades por miedo a ser procesados. Muchos informaron que habían abandonado el país debido a los rumores de investigaciones u órdenes de detención contra ellos. Otros decidieron ejercer la autocensura. Es una situación entonces que denuncia la Organización de las Naciones Unidas a través de su comisión, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Increíble que Venezuela haya recibido nuevamente el informe negativo por parte del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por estos casos que son tan emblemáticos y tan conocidos. Bueno, Tomás Guanipa se ha pronunciado también sobre el tema de la liberación de los sobrinos de Cilia Flores. Como todos los venezolanos, muestra su indignación frente al tema, pero vamos a escuchar al vicepresidente de la Asamblea Nacional Legítima señalando su visión sobre este tema. El pasado sábado, el gobierno de los Estados Unidos y el régimen dictatorial de Nicolás Maduro concretaron el canje de 7 presos políticos estadounidenses en Venezuela por los ciudadanos Frankie Flores y Efraín Franco, familiares por afinidad del dictador venezolano, quienes pagaban condena en Estados Unidos por la comisión del delito de narcotráfico. Esta acción, desconocida por la Alternativa Democrática Venezolana, es una prueba de que Maduro dirige una corporación criminal que no solo persigue y tortura a quien sea para mantenerse en el poder, sino que además toma rehenes como ficha de cambio.
Claro que por razones humanitarias celebramos que los 7 americanos estén en su casa sin sufrir, como tantos venezolanos, torturas y tratos crueles en las cárceles del régimen. Pero el costo es muy elevado para Estados Unidos, para Venezuela, para la justicia internacional, para la lucha por la democracia y la libertad de nuestro continente. Se ha liberado a 2 delincuentes convictos, confesos, sentenciados, condenados por el delito de narcotráfico. Es preocupante el precedente que la administración del presidente Biden está creando con este canje. Le muestra a las dictaduras, delincuentes y terroristas del mundo que para evadir la justicia basta con secuestrar ciudadanos americanos. Y en nuestro caso, como nación, ¿quién sale beneficiado con esto? ¿El pueblo venezolano? Para nada. Sale beneficiada la impunidad y los intereses personales y familiares de Maduro, como ya sucedió con el anterior caso de Malpica. Por eso siempre lo hemos dicho y hoy lo ratificamos. A Maduro, Venezuela le sabe a casabe y todo lo hace en el amparo del abuso de poder y de la corrupción. A los venezolanos nos corresponde seguir luchando para lograr el cambio político en nuestro país y la única negociación que realmente se justifica es la que nos permita que nuestros presos políticos estén en libertad y que tengamos condiciones electorales para que ese cambio político sea una realidad y podamos iniciar un verdadero proceso de transformación política, económica, social, cultural, institucional, que no es posible, está demostrado, mientras Maduro siga usurpando el poder. Estados Unidos ha sido un aliado solidario y decidido del pueblo venezolano. Esperamos sinceramente que este hecho lamentable no constituya un cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Exhortamos al gobierno de los Estados Unidos y a la comunidad internacional a continuar promoviendo la causa del cambio político y social, apoyando a las fuerzas democráticas venezolanas que esperamos se reinicie el proceso de negociación de México. No puede haber interés más claro para todos los países del mundo occidental que rescatar la democracia y la libertad en los países que lo integran. Eso influirá positivamente en la región y los venezolanos haremos lo que corresponda hasta lograrlo. Tenemos derecho a tener una Venezuela mejor, tenemos derecho a tener un país de oportunidades, tenemos derecho a que nuestras familias se reencuentren en suelo patrio y puedan rehacer su vida con instituciones y con prosperidad. Tenemos derecho a tener futuro y para tener futuro tenemos que sacar a Maduro. Venezuela triunfará y lo lograremos con actitud democrática pero combativa. ¡Viva Venezuela libre! Bueno, seguimos aquí con más información en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. La guerra entre los demócratas y los republicanos por el tema de la migración sigue dando que hablar. Se supo que nuevamente el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió un autobús con 50 inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos venezolanos, el cual llegó frente a la residencia de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ubicada en la ciudad de Washington. La mayoría de quienes descendieron del autobús son de nacionalidad venezolana y están esperando una ayuda por parte del gobierno de los Estados Unidos. En el grupo se encontraban hombres, mujeres y hasta niños. Allí fueron clasificados por algunos voluntarios que se dispusieron a auxiliarlos en esta penosa situación. La vicepresidenta no se ha pronunciado sobre el caso. Abbott adoptó un papel de cero tolerancia con los indocumentados que ingresan de manera ilegal al territorio norteamericano y sobre todo a su estado. A ellos los envía a lugares como Nueva York y ahora Washington, argumentando que estos lugares gobernados por demócratas deben recibirlos debido a que esos políticos critican su modo de operar en contra de ellos y además los reciben con las manos abiertas sin ninguna objeción. Otro que tomó la misma medida fue de Abbott, fue el gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, quien reivindicó en días anteriores el envío de 2 aviones de migrantes a una lujosa isla en el oeste de los Estados Unidos, convirtiéndose en otro político hasta la fecha en transportar inmigrantes a los bastiones demócratas del país. Así que así está la guerra, pero la pieza de cañón que están usando son los venezolanos migrantes indocumentados que arriban al territorio norteamericano después de cruzar toda Centroamérica. Bueno, el tema Orinoco, un tema bien sabroso para esta tarde, muy venezolano, muy gaitero, muy zuliano como nuestro compañero
Carlos Uzcategui, el Miura, que ya está ahí, turno al bate, dispuesto a ponerla en el right field a 360 pies de distancia. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan, me hiciste reír. Bueno, hoy una buena tarde a toda la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio y por supuesto saludo a todos los del equipo de producción. Excelente gaita, déjame decirte algo, ese disco fue por Rincón Morales y ese año fueron 6 gaitas ganadoras en toda Venezuela con esos temas. Excelente la musicalización, yo creo que Alan es maracucho encapotado. Por lo menos viví con ellos. Y conocéis Maracay. Así es. Bueno, Carlos, mire, yo estoy sorprendido. Yo cada vez que me acerco a los hábitos, acciones y costumbres del chavismo, digo, Uy, llegaron al límite, pero ya cada vez ese límite se supera. Ahora se robaron la estatua de María Leonza de la Universidad Central de Venezuela. Y digo que se sí, la señor. robaron, y digo que se la robaron porque apareció en Yaracuy. La trasladaron desde la sede de la Universidad Central de Venezuela, en donde estaba, ya había finalizado su restauración, y se la llevan a Yaracuy, a la montaña de Sorte, y no con la canción de Rubén Blades, ¿no? No, no, esa se la llevaron entre babalaos, yorubas y algo más, entre Palero y toda esa gente, porque ya eso tenía un destino, no de ahora. Y ese mandato, por cierto, Alan, si hablamos de secta, religión y esoterismo, ya esto se veía desde hace muchos años, porque ellos tienen eso como un ícono en las montañas de Sorte en Yaracuy. Esto es lamentable porque se está perdiendo hasta la credibilidad del Señor Dios, nuestro Dios Salvador, pero para ellos es otro símbolo. Aquí hay un ritualismo total. Y por supuesto, eso no podía parar sino de esa manera hacia las montañas de Sorte, Alan. Bueno, la estatua, debemos recordarla, la realizó Alejandro Colina y fue una solicitud para los Juegos Bolivarianos en la década de los 50. Allí se realizó esta obra que estuvo ubicada, estuvo colocada en diversas áreas de la Universidad Central Arias. hasta que tuvo su destino final frente a al estadio de fútbol en la avenida Francisco Fajardo. Allí Por estaba. supuesto. Y por muchos años. Sí, ahí estaba y fue un símbolo. Después se empezó a detectar más recientemente que la obra ya estaba deteriorándose producto del monóxido de carbono y otras cosas que transitan y efectos naturales, y se le trasladó hasta la sede de la universidad para que allí se realizara el trabajo de recuperación de la obra. Y en su lugar, en el podio original, se colocó una réplica de la obra de la María Leonza. Ahora, ¿qué pasa allí? ¿Qué ocurre allí? La reparación, la recuperación de la obra concluyó hace 2 años. Y desde hace 2 años, la universidad le ha venido solicitando al gobierno de facto la autorización para, y a la alcaldía de Caracas también, que tiene que ver en este asunto, se le Por solicitó el supuesto. traslado de nuevo de la obra hasta su podio original. Ah, no, estos choritos agarraron entre gallos y medianoche, se robaron a María Leonza y apareció en Sorte. Y ahora los muy responsables miran para un lado, miran para el otro y nadie supo quién lo hizo ni cómo lo hizo. No, yo sí lo sé, ya yo lo sé, Alan. Voló. María Leoncia voló hasta la montaña de Sorte, tenlo por seguro. Una barbaridad lo que está pasando. Además, es un irrespeto total a la universidad, un robo descarado de una obra de arte de la universidad. Un día de estos van a llegar y se van a robar el reloj de la universidad. ¿Te acuerdas? El reloj de las tres. Claro, Bueno, los tres péndulos. sí, eso evidentemente demuestra y te plantea la lógica al mundo de lo que significa este régimen y la universidad.
Para ellos la universidad es un desecho, es un gasto inútil, Exacto. es una cosa innecesaria, que pueden burlar y pueden hacer lo que les dé la gana con ella. Porque esto es lo Nunca que creyeron demuestra en la esto. autonomía. Total. Es una falta de respeto, Carlos, lo que estamos viendo allí. Totalmente, pero fíjate lo comentando, es algo muy interesante, ¿no? Porque si se llama Yaracuy, depende de donde esté, pero eso también ha venido pasando a Lamperate y hay que hacerle un seguimiento y colocarle lupa porque esto ya tiene tiempo. En los gobiernos que ha estado el régimen de Nicolás Maduro, o sea, en el estado Zulia, en Mérida, donde sea, ¿qué es lo primero que se pierde? Los valores históricos. Y esto ha pasado en todos los museos de Venezuela. Tú vas a la Casa de la Capitulación o la Casa de Morales en el estado Zulia, en Maracaibo, y se han llevado todo, hasta la espada. Mira, lo único que falta, que no se han podido robar, esa es la palabra, ha sido el cálculo renal del general Rafael Urdaneta Faría. Es lo único que no se han podido robar. Se han llevado espadas, sables, pistolas, se han llevado cuadros manuscritos y todo. ¿Qué podemos esperar de una estatua? Bueno, la universidad se pronunció, la universidad ha dicho que rechaza totalmente esta acción del régimen, manifiesta que la estatua de María Leonce estaba resguardada en el galpón de la Dirección de Mantenimiento de la ciudad de Caracas, en la ciudad universitaria de Caracas, desde el momento en el que fue llevada a esas instalaciones para la recuperación de la obra. También manifiesta su rechazo y exige que se le devuelva la obra. Ahora yo me digo una cosa, pero ¿por qué estos choritos no se llevaron la réplica? O sea, llévense la réplica. Bueno, al fin y al cabo la réplica ya no tenía ninguna función una vez colocada la original en el sitio de su ubicación. Pero no, se llevaron la original, dejaron la réplica y pretendieron vacilarse a la universidad y con ella a medio mundo artístico venezolano. Alan, pero es que hay dos versiones que podríamos hablar. ¿De qué está hecha la estatua? Porque fíjate algo, ¿no? Las estatuas que están en el occidente del país, en el centro, en el estado Lara, que eran de bronce, ya han sido fundidas. Fíjate lo que pasó en el extinto Paseo Ciencias de la ciudad de Maracaibo, que las obras del gran cinetista Jesús Soto fueron fundidas, se las robaron, y eso no apareció hasta el momento. Entonces hay que ver si no es que las han fundido y ya está en la chatarrería de lugar de Caracas o de Yaracuy. Pero eso que tú dices es cierto, ¿por qué no se llevaron las réplicas? ¿O será que la réplica es de plastilina, de plástico, de caucho o de qué? Sí, Carlos, tú sabes que me recuerda esto. ¿Te acuerdas en las guerras cuando los nazis llegaban y arrebataban con los museos de arte de los países invadidos, de las ciudades invadidas, y se llevaban todo eso para satisfacción del Führer? Así que Por tenemos a un supuesto. Führer y tenemos a unos nazis llevándose las obras de arte. ¡Qué barbaridad! Es decir, que tenemos la Gestapo y la SS completas aquí en el país. Esto es grave. Alan, pero no nos vamos, esto te lo digo en un minuto. Banco de Maracaibo. La bóveda del Banco de Maracaibo estaba a 7 subniveles en la ciudad capital del Zulia, que es Maracaibo, antiguo Banco de Maracaibo. Ahí se robaron todas las obras de arte, empezando por el primer punto, con el acuñador del venezolano. Mucha gente no sabe que el fuerte, su nombre es el venezolano, y estaba en las bóvedas del Banco de Maracaibo, hoy CENIAC. Cuando eso quedó en la manera, el gobierno aprobó todo. Allá habían cuadros de diferentes artistas internacionales, la numismática más grande a nivel de Venezuela. ¿Dónde está eso? Su curador ya falleció. Ahora, ¿dónde están todas esas obras de arte, monedas? El acuñador del fuerte, la conocida moneda de 5 bolívares de plata, estaba en Maracaibo. Ahí te la doy. Bueno, y fíjate, Carlos, para no ir tampoco tan lejos, lo que han hecho en el Museo de Arte Contemporáneo, varias obras, Ah, no solamente de artistas venezolanos, sino de artistas reconocidos de nivel mundial, que total. desaparecieron de los salones del Museo de Arte Contemporáneo y hasta ahora nadie, niñez, han dicho en relación a eso. Bueno, quedó solamente una obra tirada en uno de los hangares que tiene el Teatro Contemporáneo de Botero, imagínate, del genial Botero.
está casi destruida actualmente en la capital, en Caracas. Pero eso que tú dices, Alan, se han perdido obras de envergadura, obras internacionales y por supuesto muchas figuras precolombinas que estaban en el museo. ¿Dónde están y en qué coleccionista privado que hayan podido focalizarlo y venderlo en el exterior, que es lo más seguro? Bueno, tú sabes que yo no sé por qué los choros tienen esa manía de que cuando alcanzan cierto nivel de estatus económico, les gusta forrar las paredes de sus casas y los espacios de sus casas de obras de arte. A pesar de que no Exacto, eso es comprendan, no cierto. entiendan qué es lo que tienen allí, a ellos les fascina decir, este es un cuadro de Renoir De, o exacto, un este es cuadro de Alan Peralta. o o esta es una estatua de Rodin o sea, cosas incoherentes, tipos con una capacidad intelectual reducida, significativamente reducida, pero que son muy buenos, muy hábiles en el chorismo y en el chorismo, el chorismo les lleva a adornar sus casas como si fuera un museo. ¿Quién sabe para presumirle a quién? Porque no creo que el círculo social que ellos tengan esté muy vinculado al tema de la cultura. Eso es lo que tú dices, una realidad. Fíjate, el caso más perplejo que hay actualmente, ¿te acuerdas cuando la inundación de Vargas? Lo único que no se dañó fue el castillo de Armando Reverón y de Juanita. ¿Dónde están las obras del maestro Armando Reverón? Ahí lo que quedarán serán 4 servilletas, algunas cositas, pero todos esos cuadros se desaparecieron de la noche a la mañana. Pero tal como lo dijiste, debe estar en una casa forrada en un cuartico y decir, esto es de Armando Reverón, esto es de fulano de tal, pero ¿dónde están las obras para el público? Esto está pasando, Alan, ya que tocaste ese tema, en toda Venezuela se han perdido las obras de arte y eso es lamentable porque se pierde la identidad del venezolano. Bueno, ojalá que el que cree en María Leonza entienda que esto, es más, tú sabes que a propósito del lenguaje que están usando para justificar este robo, han dicho la diosa María Leonza volvió a Yaracuy. Es que esa estatua nunca ha estado en Yaracuy. O sea, Nunca, nadie, nunca, eso fue hecho en la ciudad de Caracas, eso fue en Caracas. O sea, eso fue hecho en esa Caracas, estatua en los talleres de Colina, claro, nunca fue hecha o su origen es eh, de Yaracuy. Pero bueno, para a, nada. a Ellos tienen su falta de punto de excusa, creencia, esto se sobre todo, inventan. exacto, totalmente. Bueno, Carlos, hay otra cosita antes de cerrar el bloque. Y es el tema de la educación. Uf, Fue bárbaro este reinicio de clases en Venezuela. Según la cifra de los propios sindicatos de educadores, apenas el 30% de los alumnos asistió a la escuela. El 47% de los profesores fueron a dar clase. Y el 80% de los centros educativos venezolanos tienen algún tipo en mayor o menor grado de carencia en infraestructura. ¿Qué te parecen esos datos? Alan, eso es lamentable, ¿no? Porque fíjate algo. El comienzo de clase lo cacareó la ministra Santaella, que por cierto ha hecho el ridículo a nivel nacional y sobre todo con Petra Magisterio, con el SUMA, con las asociaciones educativas de todo el país. Aparte de eso, han estado más interesados en dar a conocer los zapaticos de $1. Eso sí es lo que están más interesados que en el regreso a clase y por supuesto el trabajo de los docentes, empleados, coordinadores y el alumnado. Alan, este alumnado no tiene la manera cómo compensar los gastos de una lista escolar. Esto es lastimoso. ¿Dónde está el punto de origen de esta gente? Si lo que se están es burlando, sobre todo de nuestros hijos, de nuestros nietos, sobrinos, hermanos, amigos, vecinos que conocemos, y por supuesto no dan pie con bola. Si no hay una respuesta sólida, congruente y eficaz, positiva hacia el tema de la educación en Venezuela. Ahora, siempre lo repito y lo voy a seguir repitiendo, Alan. Te pongo este puntico. Imagínate en las ciudades, con este laxus en educación, cómo estará la educación de las escuelas rurales en todo el país.
¿cuál sería el porcentaje? Que eso no lo va a dar el gobierno. Claro, esa es la última vez que se hizo estadística educativa real, en tiempo real, aquí en Venezuela, se hizo en el año 1999. Esa es la única Imagínate. estadística real sobre el tema de reinicio de clase en Venezuela. De allí para adelante ha sido una estadística manipulada, siempre en mayor grado por parte del gobierno, ya sea de Chávez o últimamente el de Maduro, que no hay que creerle ya nada. Los zapatos de Maduro Nada, son en de absoluto. cartón. Ya deben estar vendiéndose en el Callejón de los Pobres o allá en la frontera del norte de Santander. La Bien, gente está haciendo cola por esos zapatos. pero vamos a decirle a la gente cómo son las cosas. Mire, uno de esos pares de zapatos que le están vendiendo cuesta 9 bolívares. 9 bolívares al cambio de hoy es $1. $1. $1. O sea que en Colombia serían aproximadamente 4.300 pesos. O sea, Exacto. ¿usted qué calidad le puede dar un zapato, un par de zapatos que cueste 4.300 pesos en Colombia? O sea, razone esto. O sea, esos zapatos no deben tener mucha calidad que se diga. Y sobre todo, Bueno, en una circunstancia, Carlos, en donde estamos viviendo situaciones bastante difíciles para los educadores que prácticamente se la pasan ahora caminando para poder llegar hasta su sitio de trabajo. ahora, Alan, fíjate algo, que la Cámara de Zapateros se reunió en el día de ayer, en la tarde y en el día de hoy, donde ellos no tienen insumos para poder fabricar suficiente calzado, tanto para caballeros como para damas, y por supuesto para los jóvenes. Es decir, que hay una calidad muy inferior en la fabricación, elaboración y por supuesto en la calidad del material. Me imagino que los zapatos de Manacho son de cartón y por supuesto el gran combo de Puerto Rico debe estar cantándoles esa canción al grupo de Nicolás Maduro y sus zapateros, remendones. Ya me imagino que los únicos que van a poder lograr hacer fiesta con los zapatos van a ser lo que llamamos nosotros los zapateros remendones de toda Venezuela. Bueno, pero finalmente, Carlos, hay que reconocer, hubo educadores haciendo la cola el día de hoy para comprar los zapatos de 9 bolívares. Y me recordaba yo la canción de Ali Primera, al chivo manso siempre lo arrean. Sí, señor. Ya están, ya ellos no pueden hacer más nada. Muchos de ellos están totalmente focalizados con el PSUV, les pagan su cuestioncita que no llega absolutamente a nada, les entregan una cajita, ya no es una caja porque el cartón es costoso en Venezuela, una bolsita o deben llevar su bolsa normal, un saquito, una mochila para llevarse la famosa cajita del PLAC, que por cierto cada día está viniendo más mala y de muy baja calidad. Pero lo lamentable es, Alan, ¿serán estos los maestros que tú y yo conocimos en nuestra primaria, en nuestra secundaria y en la universidad? No lo creo. Estos son maestros que no están acordes con la actualidad educacional que hay en Venezuela. Es una lástima, porque queda muy poco. Y eso te lo digo por muchas referencias, porque aún todavía hay muchos profesores que tú tuviste y, por supuesto, los recuerdas con mucho cariño. Ahora, ¿qué crees tú que esta gente podría recordar con cariño a estos actuales educadores de hoy día? Pues yo recuerdo a mis profesores de cuarto grado, de sexto grado, profesores con una eficiencia y una elegancia y una mística única. Hoy día ya eso se acabó, Alan Peralta. Yo conocí un docente en el liceo que era impecable en su vestir, siempre iba trajeado al liceo y uno era obviamente alguien fuera de tono porque era un hombre impecable, pero era su actitud. Yo a ese no lo veo con los zapatos de Manacho y que si me quieren comprobar que esos zapatos sirven, que se lo pongan los ministros, los diputados, los gobernadores y hasta el propio Maduro y salgan a caminar 6 kilómetros. Cuando yo... 6 kilómetros. 6 kilómetros. Ya yo veo esos vienen sin tapita, esos vienen solamente pegados y con un poquito de cola. Alan, antes de despedir el programa, te estaban enviando saludos. Este mediodía estuve hablando con un profesor que te dio clase en Urbe, allá en Maracaibo. El profesor Nerio García te envió sus saludos y los respeto y felicitaciones para el programa.
Muy lamentable que ayer, por cierto, le robaron, le hurtaron el celular en las inmediaciones de la Universidad Belloso Chacín. Te envió saludos el profesor Nerio García. Bueno, un gran abrazo, profesor. Claro que lo recordamos. Siempre es una de las personas más destacadas de mi paso por Maracaibo. Eso tú no lo sabes, pero yo estuve en Maracaibo casi 3 años estudiando en Urbe. Sí, eso, ¿eh? Bueno, y él se recordó de ti, porque te pasé un mensaje a la esposa y conversamos un rato de los temas del posgrado. Bueno, estas son cosas del día a día. Nos despedimos, seguimos brollando, Carlos, pero siga sacándola de jonrón, porque usted, por ese right field, usted es muy bueno. El gobierno cuando nos está observando dirá, bueno, pero esto lo que tienen son plumas de fuego en la lengua. No, es la realidad, no hay que tener temor. La situación de lo que está pasando en el país nos golpea a ambos, estemos o no estemos en el país, porque nos duele Venezuela. Siempre Venezuela será el punto de apoyo que tenemos nosotros, los comunicadores, para poder versar temas, como lo dices tú, todos los días. Donde no se escucha, donde no se puede hablar, aquí en el programa Siempre Venezuela sí. Bueno, nos despedimos. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más información en Siempre Venezuela. Bueno, el tema Matilde Lina, interpretado en esta oportunidad por Silvestre Dangond, que por cierto está agarrando mucha fama con una novela que está realizando por un canal importante aquí en Colombia. Así que Silvestre Dangond, además de cantante, ha resultado un buen actor. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Vamos en este momento a escuchar el Noti Audio del Pitazo, alianza informativa entre Siempre Venezuela y esta organización informativa. Noti Audio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Noti Audio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. A través de redes sociales se dio a conocer sobre un nuevo método de estafa a clientes de Bank of America a través de celes falsos. La estafa consiste en que los perpetradores envían una captura falsa de la transferencia y además envían un correo confirmando el pago. En el mensaje simulan los datos del banco emisor, en este caso Bank of America, con el detalle de que el correo termina en @gmail.com y no en bankofamerica.com, como es el usuario real de la institución. La cuenta especializada Luciano Finanzas recomienda a las personas seguir los siguientes pasos para no caer en este tipo de estafas. Revisar que el dinero esté en su cuenta bancaria. Nunca entregar mercancía sin estar 100% seguro de que el dinero está en la cuenta, y esto aplica para cualquier banco. Por último, revisar que el correo sea corporativo y termine como terminan los correos que has recibido anteriormente. Gremios aseguran que solo 20% de estudiantes acudió al llamado a clases. Escuchemos a la coordinadora de Fe y Alegría, Luisa Pernalete. En trabajo de educación pública, que es el 85% de la población, porque no todas las escuelas abrieron, asistencia muy bajita. Eso nos preocupa porque nosotros nacimos para dar educación, no solamente a los nuestros de Fe y Alegría con el corazoncito, sino nos preocupa la educación del país. Un niño fuera de la escuela es un niño que está en riesgo, un niño que no tiene ni presente ni futuro. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología calificó de falso un supuesto alerta por un ciclón tropical previsto para la madrugada de este martes, que circuló en redes sociales y por cadenas de WhatsApp la noche del 3 de octubre. El instituto informó que el video que estaba difundiéndose a través de las redes sociales hacía alusión al posible ciclón tropical 2 que ocurrió hace unos meses en el país. El INAME invitó a los usuarios a estar atentos a sus redes sociales oficiales para mantenerse al tanto de las condiciones meteorológicas del país. Reportan incremento en tasa de muertes maternas en Lara. Escuchemos al doctor Omar Agüero. Muchas de nuestras mujeres están malnutridas y por supuesto los niños que vienen en malas condiciones ya con desnutrición intraútero. ¿Qué significa ello? Que van a aumentar los niveles de estadísticas de mortalidad materna. A eso hay que agravar pues que no están en nuestros hospitales y ambulatorios la dotación suficiente de insumos, medicamentos, material médico quirúrgico. Secretario Blinken explica a Petro las razones para otorgar TPS a venezolanos. A fin de permitir a las personas quedarse en los Estados Unidos que no pueden volver a sus países de origen debido a las crisis que han tenido lugar en esos países.
Y es por eso que en el caso de los venezolanos nosotros tenemos el estado de protección temporal, así como lo tiene Colombia, porque no pueden regresar a su país debido a la catástrofe humanitaria. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, y ese fue el reporte del Pitazo, alianza informativa entre esta organización y Siempre Venezuela. Este reporte nos despedimos, nos vamos. Hemos finalizado nuestra edición vespertina de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, un equipo hace esta producción. En la producción está Vanessa Chacón, en los controles y apoyo técnico Camilo García. Y este es su servidor, Alan Peralta, comentándoles las noticias y las informaciones más importantes de Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Les invitamos a una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Mañana en nuestros horarios que inician al mediodía en Aruba y en Colombia, a partir de las 12 del mediodía, y también a las 4 de la tarde en la segunda edición, la edición vespertina de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hasta mañana, cuídense, que pasen una feliz noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.